En el siglo XVI, Pedro Cieza de León habló sobre el descubrimiento de las ruinas de una cultura ancestral desaparecida antes de la llegada de los españoles a Latinoamérica. Una cultura que tuvo conocimientos muy precisos de las ciencias, el arte y la filosofía, que los científicos actuales empiezan a descifrar y entender. Una cultura mística y espiritual que se difundió pacíficamente en Sudamérica por más de 20 siglos. Acompáñenos a descubrir los secretos de Tiwanaku. El desarrollo de la humanidad ha seguido dos grandes corrientes: la oriental, entre las que se encuentran las culturas asiáticas y la andina, y la occidental, que se desarrolló en Europa y se extendió a Norteamérica y a otros continentes. Si bien la cultura occidental y la andina tienen una larga historia que se remonta a más de 15.000 años antes de Cristo, ambas se desarrollaron con características completamente diferentes. Durante muchos años, las investigaciones sobre la cultura tiwanacota utilizaron parámetros y referencias de culturas occidentales. Pero desde 1985, el doctor en filosofía Jorge Miranda, junto a un grupo de investigadores y científicos, se dio a la tarea de reinterpretar estos hallazgos, basándose en los conocimientos de la filosofía, la mitología, el idioma, las tradiciones y las leyendas de la cultura andina. Sin lugar a dudas, la cultura tiwanaku es una de las más antiguas y más importantes en América del Sur. Y para poderla entender en su verdadera magnitud, tenemos que utilizar sus principios y categorías expresados en su propia filosofía. Caso contrario, cometeríamos un error de apreciación al utilizar criterios de otras culturas que son ajenas a su contexto cultural. El doctor Miranda vivió en su niñez en una comunidad aymara, conociendo y compartiendo la cosmovisión de los indígenas, lo cual le permitió llegar a ser un yatiri. Pero otra cosa es el yatiri, que es el hombre de conocimiento. No en vano los españoles los persiguieron tanto, ¿no?, los extirpadores de idolatrías. Y el yatiri lo que quisieron hacer era parecer como a brujo, ¿no? Los restos arqueológicos de Tiwanaku se encuentran en la provincia Los Andes, a 71 kilómetros de la ciudad de La Paz, sede de gobierno de la República de Bolivia. Tradicionalmente, el territorio de Tiwanaku ha sido descrito como un área relativamente pequeña, emplazada en los Andes bolivianos. Pero según las nuevas investigaciones, la influencia del pensamiento tiwanacota abarcó un extenso territorio, que cubre desde Cundinamarca en Colombia por el norte hasta la isla de Pascua en Chile hacia el sur, y desde el delta del Amazonas en Brasil por el este hasta las costas del Océano Pacífico por el oeste. Según los datos arqueológicos, Tiwanaku vivió más de 2000 años de paz y armonía en perfecta confraternidad entre pueblos y comunidades diferentes, practicando una filosofía complementaria, comunitarista, recíproca y espiritualmente animista que pudo mantenerse latente por varios siglos. Los occidentales ven la historia como una sucesión de fenómenos, donde la tecnología es el principal elemento que sustenta el desarrollo social. Las etapas superadas son parte de la historia y no pueden repetirse en el futuro. De esta manera, se generó el concepto del desarrollo histórico lineal. En la historia de la humanidad, Occidente identifica 5 épocas separadas por eventos y acontecimientos puntuales: la prehistoria, la historia antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea que perdura hasta nuestros días. En cambio, para Tiwanaku,
la historia de la humanidad transcurre en épocas que conforman ciclos, donde el principal elemento es el desarrollo social y cultural, que da énfasis a la práctica de las costumbres y la filosofía por encima del desarrollo tecnológico. En esta corriente, los ciclos históricos se dividen en 4 épocas o pachas. La primera época es el Chamaj Pacha, que es la etapa de inexperiencia y búsqueda de una identidad social. La segunda época es el Turu Pacha, o de consolidación sedentaria de la sociedad en aldeas, comunidades, pueblos y ciudades. La tercera época es el Jana Pacha, que es la etapa del apogeo cultural y la expansión de los conocimientos, las ciencias, el arte y la tecnología. Y finalmente el Caja Pacha, que es la época de expansión imperialista, donde una cultura se cree más evolucionada y trata de imponer su filosofía y sus costumbres a otras comunidades como verdades absolutas, así sea por la fuerza, lo que ocasiona la ruptura del equilibrio para dar inicio a un nuevo ciclo. Esta forma tihuanacota de ver la historia, aplicada a todas las culturas, nos muestra que la época imperialista, o Caja Pacha, ha consolidado élites privilegiadas y provoca reacciones en las sociedades oprimidas, dando lugar a una profunda descomposición de la estructura de poder y la ruptura del equilibrio hasta producir el desmoronamiento de la cultura opresora. El Pachacuti es la búsqueda de un nuevo orden social, cuyo objetivo es la convivencia armónica de diversas culturas, filosofías y costumbres, en un estado donde todos trabajan para vivir mejor individual y colectivamente. A esta forma de convivencia social se conoce en el mundo andino como Suma Camaña. Los occidentales vivieron en guerras y sometimientos continuos que enfrentaron a los pueblos en búsqueda de conquista territorial, explotación irracional de recursos naturales y la imposición de su forma de pensamiento, produciendo el esclavismo, el genocidio y el individualismo como efectos de la supremacía del más fuerte. En cambio, la cultura tihuanacota no dejó evidencias de invasiones ni pueblos sometidos. No existen, como en otras partes del mundo, restos como son armas, indumentaria bélica, sino más bien tecnología de producción, alimentos, los templos que muestran su religiosidad y su gran respeto por la naturaleza. En ninguno de los restos arqueológicos de Tiwanaku se ha encontrado evidencias de violencia, hombres armados, guerras, sometimiento o destrucción. Aunque el Chachapuma, representación de un hombre con cabeza de puma que sostiene la cabeza humana en sus manos, fue inicialmente interpretada como el símbolo de una clase militar guerrera. Los nuevos investigadores atribuyen a esta figura la representación de la superación de la humanidad con la muerte de su egocentrismo, donde el puma representa la inteligencia emocional en complementariedad con la inteligencia racional, y la cabeza decapitada representa la muerte del egocentrismo, ya que no está sangrando, permanece con los ojos abiertos y no se ve el cuerpo del supuesto decapitado. Por otro lado, los restos humanos que se han encontrado hasta la fecha corresponderían a muertes por causas naturales, enfermedades o accidentes. No hay vestigios de genocidio ni de fosas comunes, y los templos y construcciones, al parecer, no fueron destruidos en guerra. Para comprender mejor a Tiwanaku, comparamos la cosmovisión andina con la cosmovisión occidental y tomamos a la cultura romana como ejemplo, por ser casi contemporánea con la cultura tihuanacota. Tiwanaku se desarrolló entre el año 1200 a.C. y el año 900 de nuestra era, abarcando más de 20 siglos.
Roma se desarrolló entre el año 754 a.C. hasta el año 476 de nuestra era, abarcando más de 12 siglos. El origen de la cultura tihuanacota se remonta al asentamiento de la cultura vizcachani en el altiplano andino, aproximadamente el año 5000 a.C. Inicialmente los vizcachani dieron origen a las culturas chipaya y urus, que se desarrollaron hasta nuestros días, separadas y paralelas al resto de las culturas andinas y amazónicas. Posteriormente, entre 1400 y 1200 años antes de Cristo, la cultura vizcachani dio origen a las culturas chiripa, huancarani y tiwanaku. En cambio, Roma pasó rápidamente de ser una pequeña aldea a constituir un imperio con un gobierno autocrático que dominaría la península itálica. Según los datos históricos, desde su consolidación, Roma tuvo enfrentamientos armados con sus vecinos para extender su dominio territorial. El importante desarrollo de la política, la mitología, la astronomía, la agricultura, las ciencias, las artes y un fuerte crecimiento militar y armamentista motivaron a Roma a convertirse en un imperio expansionista. Roma expandió su cultura mediante invasiones, conquistas y esclavizaciones armadas que perduraron hasta el año 117 después de Cristo. Esta expansión desenfrenada en Europa y el norte de África provocó conflictos internos y externos que desembocaron en la caída del gran imperio romano el año 476 con la destitución de Rómulo Augusto, el último emperador romano de solo 14 años de edad. Mientras tanto, en Sudamérica nacía la cultura tihuanacota el año 1200 a.C., logrando un importante desarrollo filosófico, científico, social y cultural que dio inicio a una expansión pacífica de su cultura a través de la prédica y el ejemplo. Los tihuanacotas pudieron influir en las comunidades de las serranías y el altiplano, como también en las ubicadas en las tierras bajas del Amazonas, dando lugar al concepto del poliandinismo amazónico. El término poliandinismo amazónico está mostrando una nueva visión de lo que fue el pasado del mundo andino amazónico. Una relación entre los pueblos de diferentes pisos ecológicos. Habría que hablar incluso de pueblos que habitaban la costa, vinculados con pueblos de la región de los llanos, de la selva, de pueblos guaraníes, con pueblos collas o aymaras, y todos ellos constituyendo un tejido social armónico y que fue el motivo para influir a gran parte del continente. Para Jorge Miranda, los tallados con forma de cangrejo de mar del monolito fraile en Tiwanaku son una prueba de esta expansión hacia el Océano Pacífico. Esta hipótesis está reforzada por la presencia de restos arqueológicos tihuanacotas en el valle de Azapa, cerca de Arica, como también en los estratos inferiores de excavaciones arqueológicas en la isla de Pascua, en Chile. Por otro lado, los monolitos Pocotía, descubiertos en el territorio de Tiwanaku, han sido interpretados como habitantes amazónicos, ya que tienen el dorso desnudo, parecen vestir solo taparrabos y sus rasgos físicos se asemejan a los chiquitanos originarios de la región amazónica. Como evidencia viva de esta expansión, las culturas amazónicas de Bolivia, al igual que las andinas, continúan practicando el comunitarismo, la complementariedad de opuestos y el animismo. La tarea de difundir y expandir la cultura tihuanacota estaba a cargo de los amautas y yatiris de Tiwanaku. Los yatiris eran sacerdotes sabios capacitados en medicina tradicional que debían mantener la salud física y espiritual del pueblo, manteniendo el concepto de que no se puede curar el cuerpo sin curar también el alma.
Los amautas eran sabios, pero principalmente guías espirituales del pueblo, reconocidos en la comunidad por el profundo conocimiento y aplicación de la filosofía tihuanacota en el diario vivir. De esta forma, su ejemplo se constituyó en normas de conducta y modelos a seguir gracias a su comportamiento intachable. Los amautas y yatiris tihuanacotas realizaban extensos viajes por todas las regiones aledañas, los yatiris en busca de plantas medicinales y también para nutrir su cosmovisión con otras realidades, otras filosofías e incluso conocer otros dioses a los que también respetarían. Los amautas, por su lado, difundían y adquirían conocimientos relacionados con el diario vivir. De esta forma pudieron difundir, mejorar y desarrollar la agricultura, la metalurgia, las matemáticas, la escultura, la hidrología, los textiles, la arquitectura, la astronomía, la filosofía y otras actividades humanas. Para la cultura tihuanacota, el ser amauta o yatiri no implicaba ningún derecho ni privilegio, sino una obligación no remunerada que generaba respeto y orgullo. Ambos debían seguir realizando sus tareas cotidianas y comunitarias, pero debían buscar mejorar la calidad de vida de la población, sabiendo que sus errores eran sometidos a la justicia comunitaria y castigados con mayor severidad. Los pueblos amazónicos también practicaron el comunitarismo, la complementariedad de opuestos y el animismo espiritual. En tiempos de paz, las decisiones eran tomadas entre todos los habitantes de la comunidad buscando el mayor beneficio para todos. No tenían gobernantes, pero si había un conflicto entre comunidades, se elegía al más diestro de los cazadores varones para organizar a los comunarios y prepararlos para un enfrentamiento. Los chamanes amazónicos, personas reconocidas por la comunidad por sus profundos conocimientos de la naturaleza, la medicina y la religión, fueron los equivalentes a los amautas y yatiris andinos, ya que, según se sabe, ellos se encargaban de mantener la paz y armonía dentro de la comunidad y con otras comunidades. La recopilación histórica afirma que los chamanes amazónicos se adentraban en la selva durante meses en busca del contacto con sus dioses y con otras comunidades, dejando evidencias arqueológicas de que estos encuentros se realizaban en el centro ceremonial de Tiwanaku. Al igual que los andinos, los amazónicos también creían en el animismo. Tenían protectores y dioses de la naturaleza conocidos como hichis, que les proporcionaban protección y alimentos necesarios para su supervivencia. Uno de los pocos hichis que todavía se recuerda en la actualidad es el Yaritus o dios pío de los cazadores. Aunque todavía se desconocen los motivos de su desaparición, una de las hipótesis plantea que Tiwanaku se separó el año 900 de nuestra era, formando a los señoríos aymaras, que se encargarían de controlar la difusión de la filosofía andina hasta la aparición de los incas, el año 1200 de nuestra era.
La expansión de Tiwanaku se caracterizó por influir a las comunidades de gran parte de Sudamérica mediante la difusión de los conocimientos y el ejemplo de vida, creando un imperio pacífico y armónico de respeto y unidad. En cambio, según los datos históricos, Roma expandió su cultura mediante 56 guerras violentas y enfrentamientos armados, que sumaron 169 batallas y casi 1.000.000 de bajas humanas en 12 siglos de existencia. Los occidentales desarrollaron una filosofía de opuestos antagónicos que luchan por eliminarse, generando conceptos como la riqueza y la pobreza, el desarrollo y el subdesarrollo, lo moderno y lo antiguo, lo automático y lo manual, lo rápido y lo lento, lo eficiente y lo ineficiente, lo bueno y lo malo, y muchos otros, que expresan una lucha por la imposición de una verdad absoluta. Por el contrario, Tiwanaku desarrolló una filosofía complementaria de pares opuestos que se necesitan para coexistir, generando conceptos como Ayllu, que puede interpretarse como comunidad, o Tinku, que podría interpretarse como encuentro. El escritor e investigador Javier Medina, especializado en la ciencia y filosofía cuántica, puede ayudarnos a comprender la complementariedad de opuestos a través de una analogía entre el pensamiento cuántico y el pensamiento andino. El modelo indígena es un modelo cuántico y por consiguiente ha creado los conceptos para poder dar cuenta de esa experiencia, de esa manera de entender las cosas, ¿no? El modelo del Ayllu está compuesto por dos parcialidades. Una le llaman Aran, Urin, ¿no? O arriba y abajo, digamos, ¿no? Entonces, estas dos parcialidades, ves las dos energías, pues la energía bosónica de la física cuántica y la energía fermiónica. Ahí están, bosón y fermión. Entonces, la palabra Tinku no existe en castellano, en el sentido conceptual. Puedes decir encuentro, pero encuentro es generalísima, ¿no? Aquí Tinku es el encuentro de dos energías antagónicas. Y ese encuentro de dos energías antagónicas, su efecto es el Ayllu. Es como el ejemplo de la luz, ¿no? Tú tienes polo positivo, polo negativo, Aran, Urin. Cuando agarras el interruptor y las juntas, se produce una tercera cosa que es la luz, el Ayllu, que es más que la suma de polo positivo y polo negativo. Es un efecto cuántico, es lo que la lógica post-aristotélica llama un tercero incluido. Los tiwanacotas desarrollaron una espiritualidad animista que podía incluir a sus propios dioses y ancestros, como también a dioses y prácticas espirituales de otras culturas desconocidas para ellos. Esto les permitió mantener la paz y la armonía, respetando las costumbres y formas de vida diferentes. En contraste, la cultura occidental desarrolló religiones monoteístas que creían en un solo Dios, como los cristianos, o politeístas que creían en varios dioses propios, pero no aceptaban dioses ajenos, como los griegos. Por otro lado, el concepto occidental de territorio, que considera a la tierra como una propiedad, provocó luchas por la ocupación de nuevos dominios con recursos naturales, o por la simple expansión de un imperio que buscaba imponer su cultura. En cambio, el concepto de territorialismo andino establece que cada región, geográficamente diferente, puede dar origen a una forma particular de vida, con costumbres y expresiones filosóficas, sociales, políticas y religiosas propias, que les permite tener una identidad respetada y reconocida por todos. Además, para la cultura tiwanacota, la territorialidad tenía un significado espiritual muy profundo. La tierra está viva y es fuente de vida, como todo en el universo. Por eso la llamaban Madre Tierra o Pachamama, y era respetada como una divinidad a la cual se le hacían ofrendas. Aunque la tierra no le pertenecía a nadie, podía ser utilizada por las personas y comunidades que la necesitaban, cuidándola de una sobreexplotación, mediante el descanso periódico y la rotación de diferentes cultivos, cuyos restos servían de abono natural. Por respeto a la Madre Tierra,
Las comunidades producían solo los alimentos que necesitaban para vivir, pero guardaban los mejores productos de sus cosechas para compartirlos con otros pueblos, junto con sus experiencias y conocimientos, cuando asistían a las reuniones habituales que se realizaban en el centro ceremonial de Tiahuanacu. Gracias a este principio, pudieron entenderse y convivir los unos con los otros, compartiendo e integrando el conocimiento de todas las comunidades para lograr una verdadera unidad en la diversidad. El comunitarismo fue la base de la estructura política, social y administrativa de Tiahuanacu y se la practicó aún después de su desaparición, quedando en nuestros días como parte de las costumbres ancestrales. La cultura occidental desarrolló dos corrientes políticas antagónicas: el capitalismo, que fomenta la creación de empresas privadas y protege el individualismo, y el comunismo, que privilegia solo el desarrollo estatal y gremial, desconociendo por completo la propiedad privada y la libertad individual. Por eso, cuando hablamos de la cultura occidental, nos referimos a ambas corrientes y sus derivados, que si bien son contrarios, tienen en común la búsqueda de imponer su doctrina como la única verdad. Tiahuanacu desarrolló un sistema político que reconocía y fomentaba la propiedad privada e individual de las casas, utensilios, herramientas y parte de las cosechas, pero también reconocía la propiedad comunitaria de la tierra. Esta forma de convivencia se mantuvo en casi toda Sudamérica hasta la aparición del Incario, que decidió conquistar y apropiarse de las tierras, pueblos y comunidades en un extenso territorio. Sin embargo, el imperio de los incas se extendió menos que Tiahuanacu. La administración pública generó dos formas diferentes de gobierno en Occidente. Por un lado, la autocracia, donde una persona o un grupo reducido de personas manejan el Estado, excluyendo, persiguiendo y eliminando a sus opositores. Esta forma de gobierno evolucionó en las dictaduras modernas con caudillos y partidos políticos, tanto de derecha, que privilegian al capitalismo, como de izquierda, que imponen el socialismo y el comunismo. También se desarrolló la democracia, donde las decisiones se toman a través de un congreso, en el que la sociedad está representada por partidos políticos, cada uno de ellos con ideologías diferentes, elegidos por votación. Sin embargo, en la democracia, las minorías deben someterse a las decisiones de las mayorías, y esto puede generar la corrupción para favorecer a las personas o partidos políticos privilegiados. Mientras que en el comunitarismo tihuanacota, cada sociedad tomaba decisiones en consenso, guiada por un consejo de amautas o chamanes u otros sabios en todas las comunidades y etnias que seguían la filosofía andino-amazónica. Gracias a la participación de toda la comunidad en la toma de decisiones y la guía de los amautas y chamanes, el comunitarismo tihuanacota no daba cabida a la corrupción. En ningún momento se pretende desvalorizar ni disminuir ninguno de los alcances que logró la cultura occidental. Pero al comparar algunos aspectos ideológicos entre ambas culturas, la cultura tiahuanacu, la más ancestral de nuestro continente, con la cultura occidental, que hoy en día es hegemónica a nivel mundial, podemos entender las bases de los arquetipos o comportamientos sociales que las hacen radicalmente diferentes. No se pretende bajo ninguna circunstancia emitir un juicio de valor o considerar sobre cuál de las dos fue buena o mala. Más bien creo que cada uno de nosotros tiene la libertad de valorar estas aseveraciones. Tiahuanacu desarrolló un sistema económico recíproco que combinaba la producción individual y comunitaria para satisfacer las necesidades de todos. Por ejemplo, si una sequía le impedía a una comunidad contar con los alimentos suficientes para vivir hasta la nueva cosecha, las otras les entregaban parte de su producción. Los beneficiados no estaban obligados a devolver el favor a quienes se lo habían brindado, pero cuando otra comunidad necesitaba apoyo,
ellos eran los primeros y más generosos al ofrecer su ayuda a los damnificados. La justicia comunitaria, practicada por los tiwanacotas, buscaba reincorporar al transgresor a la comunidad a través de un castigo, principalmente moral. Solo en casos muy extremos, la comunidad decidía otro tipo de castigo, pero el daño tenía que ser terriblemente irremediable para imponer un castigo de muerte social o expulsión. Cuando ocurría una falta, el transgresor era detenido y entregado a una mauta, quien lo sometía al análisis de un yatiri, encargado de analizar y descubrir los motivos materiales y espirituales de la transgresión. Con esta información, el amauta reunía a la comunidad y le hacía conocer el resultado del análisis del yatiri y los posibles castigos para el transgresor. Luego, la comunidad decidía y ejecutaba el castigo. La filosofía tiwanacota se irradió pacíficamente a gran parte de Sudamérica, gracias a la aplicación de 4 de sus conceptos principales: la complementariedad de opuestos, el animismo espiritual, la territorialidad y el comunitarismo, dando como resultado la convivencia pacífica de disímiles. Estos conceptos marcan la gran diferencia con la cultura occidental, que desarrolló una filosofía de opuestos antagónicos, monoteísta e individualista, donde es casi imposible la convivencia pacífica. En Sudamérica se produjeron 2 grandes impactos de la cultura occidental sobre las culturas originarias. El primero corresponde a la llegada de los españoles a América en 1492, que dio inicio a una occidentalización de las culturas originarias, cambiando el panorama pacífico del continente por otro violento y segregacionista. Este proceso de occidentalización, del que participan blancos, mestizos y originarios, está profundamente enraizado en Sudamérica. Es cada vez mayor y produce la extinción progresiva de las prácticas y costumbres de la filosofía andina. Si bien en Bolivia se mantienen 36 etnias originarias que viven en pequeñas comunidades campesinas, ubicadas en el altiplano, las serranías, los valles y las tierras bajas, la mayor parte de ellas ya han sido occidentalizadas, mediante programas de educación castellanizada y la influencia de diversas religiones. Los datos estadísticos de los últimos censos nacionales de Bolivia establecen que la población de hombres y mujeres analfabetos mayores de 15 años en 1992 fue del 20% y disminuyó al 13% en el año 2001, lo que puede interpretarse como la eliminación progresiva de la cultura andino-amazónica pura. El resto de los originarios bolivianos comparten, interactúan e intercambian productos, tecnología y cultura con una población de emigrantes y mestizos que habitan las principales ciudades y centros poblados de Bolivia, generando un contraste de modernismo y lo ancestral. En los países andinos, muchos originarios, mestizos y blancos accedieron a la educación básica, media y alta, llegando a ser profesionales altamente capacitados, competitivos y algunos de ellos exitosos internacionalmente. Una gran mayoría de bolivianos, profesionales y no profesionales, participan en actividades comerciales, los originarios generalmente en pequeña escala y los mestizos en mediana y gran escala. Otros profesionales, en su mayoría mestizos y blancos, participan de la actividad industrial y de la micro, mediana y gran empresa, cuya producción y exportación demuestra que Bolivia ya es parte del mundo globalizado. Esta occidentalización llegó a las culturas andino-amazónicas de Perú y Bolivia en 1531, con la invasión de Francisco Pizarro al territorio incaico, y en 1540, con las misiones jesuitas del Amazonas.
Mediante la primera occidentalización, los conquistadores españoles sometieron a los originarios andinos, a través de la fuerza, para que realicen trabajos mineros y agrícolas, casi en condiciones de esclavitud. Aunque muchos originarios murieron en estos trabajos, la cultura andina no fue aniquilada del todo. Más bien, los españoles mezclaron su sangre con la sangre de los indígenas, dando origen a los mestizos. El mestizo está atrapado entre el pensar y el sentir en aymara y el pensar y el sentir en occidental. Son totalmente contrapuestos. Es decir, no se pueden juntar. Es falso cuando se habla de una cultura mestiza. Es una cultura neurótica, es una cultura de un yo dividido. Paralelamente, la Iglesia Católica buscó desaparecer las prácticas y costumbres ancestrales y cambiarlas por el monoteísmo católico, con mejores resultados en el Amazonas que en las serranías andinas y el altiplano. La complementariedad de los pueblos amazónicos fue aprovechada por los jesuitas para desaparecer las prácticas politeístas y convertirlas en fiestas católicas de los santos patronos. Los jesuitas utilizaron las creencias de estos pueblos para posicionar la religión católica y cambiar a los hichis por los santos, entre los que San Francisco de Asís fue interpretado por los amazónicos como el dios de la naturaleza. Contrariamente, en la zona andina, los ritos ancestrales se mantuvieron y fueron incorporados ritos católicos como parte de sus costumbres. Por ejemplo, el Carnaval Minero de Potosí en Bolivia, en el que participan generalmente mineros originarios, comienza con la ofrenda del corazón latiente de una llama recién sacrificada para la Pachamama. Luego, comparten coca y alcohol con el tío de la mina, que es la imagen del diablo, a quien consideran dueño de las riquezas minerales. Después, los mineros bajan del Cerro Rico a la ciudad de Potosí bailando y bebiendo, como parte del festejo. Las ceremonias finalizan con la procesión del Tata Cachu, que es la imagen de Jesucristo crucificado, y la imagen de la Virgen de la Candelaria, hasta la iglesia de Santo Domingo en la ciudad de Potosí, donde todos participan de la celebración de una misa católica. Ritos ancestrales como la coa, la chaya y el agradecimiento a la Pachamama se mantienen hasta nuestros días y son practicados también por mestizos y blancos en muchas ciudades y pueblos de Perú, Bolivia y Ecuador. El segundo impacto de occidentalización sobre los pueblos andinos llegó de la mano de los mestizos, que iniciaron las guerras de independencia en busca de un mayor protagonismo en la administración estatal. Aunque contaron con la ayuda de los indígenas y originarios en estas guerras, durante la vida republicana de sus países, se creó una clase gobernante que abusó del poder político y militar en beneficio de intereses personales, familiares y de grupos de poder, olvidando y excluyendo casi por completo a los indígenas y originarios. Esta actitud negacionista provocó reacciones, no solo en los campesinos originarios, sino también en los mestizos pobres de las ciudades, que culminaron con la conquista de beneficios sociales como reformas agrarias, acceso a la educación y otros, que sin embargo no solucionaron los problemas de representatividad y reconocimiento de las culturas originarias. Esta unión de los mestizos pobres y campesinos originarios emergió como una fuerza política de importancia en Bolivia con la elección del primer presidente indígena. Sin embargo, esta nueva corriente política no ha podido consolidarse como una auténtica opción andina, ya que es influenciada por el individualismo occidental, que solo busca la eliminación de sus opuestos, opositores y contrarios, poniendo en riesgo una vez más la recuperación de la complementariedad andina, que podría representar una verdadera alternativa de convivencia equilibrada, pacífica, armónica y progresista. En los países andinos como Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia,
las culturas ancestrales se complementaron con la cultura occidental, corriendo el riesgo de la desaparición de su filosofía originaria. Juntaron su sangre a la sangre de los conquistadores, siguiendo el concepto del Ayllu, o la generación del tercero incluido. Aceptaron la alfabetización, aun cuando ésta significaba dejar de practicar y olvidar sus propias lenguas nativas. Incursionaron en el libre comercio y la actividad empresarial, alineándose en la competencia y la globalización, olvidando casi por completo el respeto a la naturaleza y la solidaridad. Cayeron en las prácticas de la democracia por medio de partidos políticos alineados a la cultura occidental, olvidando la filosofía tihuanacota, que establecía acuerdos de consenso pleno, orientados y dirigidos por los sabios y guías espirituales. Adoptaron el individualismo, la envidia, el egoísmo y el odio a sus opositores, olvidando la complementariedad de opuestos, e incluso cayeron en la corrupción, que no se conoció ni practicó en las culturas ancestrales. Los mestizos llegaron al poder con la ayuda de los indígenas y originarios, pero no permitieron su participación en la constitución de los países a los que pertenecían. Este hecho puede ser observado en el contenido de las constituciones políticas de los países latinos que formaron parte del Incario, ya que ninguna recupera los principios complementarios de la filosofía andina. En Bolivia, tras haber ganado las elecciones con un 54% de la votación, el 22 de enero del año 2006, Evo Morales, un hombre de origen aymara, fue posesionado como presidente de la República, como resultado de un proceso electoral basado en las prácticas y costumbres de la cultura occidental. Pero un día antes, el sábado 21 de enero de 2006, guías espirituales, enviados de pueblos indígenas originarios de Bolivia y otros países, y representantes de organizaciones sociales de Latinoamérica, junto a otras miles de personas de diferentes regiones y países del mundo, se congregaron en el centro ceremonial de Tiwanaku para participar de un rito ancestral organizado por el Consejo de Amautas de Bolivia. En esta ceremonia, los sabios andinos, mirando hacia el sur, pidieron a sus dioses y ancestros que doten al nuevo presidente de la capacidad de lograr un buen manejo económico. Del este, pedían que retome las bases y principios de paz, armonía y complementariedad de la antigua cultura tihuanacota. Del norte, los amautas pidieron la comprensión y el compromiso de los diferentes sectores sociales de Bolivia para que apoyen y acompañen el retorno al equilibrio. Y finalmente del oeste, pidieron que Evo Morales se despoje de todo prejuicio y egolatría para que pueda encaminar un Pachacuti que incluya y proteja a todos los bolivianos por igual. Hay un compromiso. Y este compromiso ya no es físico, ya no es con el hombre, ya es con el ancestro, ya es con la energía de la vida, con el gran espíritu, con el gran Contixi, Huiracocha, Pacha y Atichiri, es con el ordenador de la vida ya. El proceso de Pachacuti debía contar con la participación de sabios y guías espirituales de las culturas originarias y de la cultura occidental que conviven en Bolivia, para dar inicio a la construcción de un nuevo orden social, en el cual todas las personas de las ciudades, comunidades, pueblos y etnias, con idiosincrasias, cultura, filosofía, desarrollo económico, avances tecnológicos y formas de vida diferentes, puedan convivir en paz y armonía, desligados de cualquier imposición. Si este mandato se cumpliera, no tendría por qué existir la confrontación entre opuestos, la división del país o el avasallamiento. Queramos o no, en Bolivia se encuentran confrontadas estas dos visiones, la occidental y la amerindia, y la pregunta que surge es, ¿seremos capaces y tendremos la suficiente fuerza moral para poder entendernos y convivir entre diferentes? Los dados están echados,
Solo falta nuestra participación decisiva para poder generar un equilibrio complementario y armónico en estos tiempos de cambio para nuestro planeta. ¿Seremos capaces de recuperar los principios de la cultura tihuanacota en beneficio de la humanidad? ¿O nuestros caprichos nos harán cómplices indiferentes de su extinción? Todavía queda mucho por develar cuando sigamos descubriendo los secretos de Tiwanaku.